Bienvenidos a Derechos y Libertades, el noticiero que aborda los temas más relevantes sobre derechos humanos. Hoy nos enfocamos en las violaciones de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQ+. Estoy acompañado por mis compañeros Mario, Iván, Alison y Natalia. Nuestra primera nota es alarmante. En México se registran 10 feminicidios diarios. Según datos oficiales, la violencia de género sigue siendo una realidad devastadora en nuestro país. Según la Organización de las Naciones Unidas, el feminicidio es el asesinato de mujeres por razones de género. En México, esta violencia se perpetúa debido a la impunidad y la falta de políticas efectivas para proteger a las mujeres. El experto en derechos humanos, el licenciado Luis Raúl González Pérez, comenta que la violencia de género es un problema estructural que requiere una respuesta integral del Estado. Es fundamental abordar las problemáticas profundas de esta violencia y proteger los derechos de las mujeres. En los primeros 6 meses del año, se registraron más de 1.800 feminicidios en México. Esto representa un aumento del 15% en comparación con el año anterior. En el próximo segmento, exploraremos la discriminación laboral hacia las personas LGBTQ+. ¿Qué podemos hacer para erradicar esta violencia y proteger los derechos de todos? La violación del derecho a la igualdad y no discriminación implica situaciones en las que una persona o grupo es tratado de forma favorable, por motivos injustificados relacionados con características protegidas como género, raza, origen étnico, religión, orientación sexual, discapacidad, entre otras. Este derecho es fundamental en los marcos legales internacionales y nacionales para garantizar una convivencia justa y equitativa. Fundamento legal, consagrado en varios instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 7, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos y la Convivencia sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Constituciones nacionales, la mayoría de los estados han incorporado esta igualdad en sus constituciones y normativas prohibiendo actos discriminatorios. Áreas comunes y violación. Ámbito laboral, diferencias salariales entre hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo o prácticas de inclusión hacia personas con discapacidad. Acceso a educación, discriminación hacia minorías étnicas o personas con identidad de género diversa, negándoles oportunidades de aprendizaje equitativas. Sistema de justicia, trato de desigualdad hacia determinados colectivos como comunidades migrantes que pueden enfrentar discriminación sistemática en procesos legales. Espacios públicos y servicios, casos de racismo o exofobia en el acceso a servicios esenciales como la salud, vivienda o transporte. Tipos de discriminación directa, cuando se establece explícitamente un trato desigual. Ejemplo, negar el alquiler de una vivienda o a alguien por su nacionalidad. Indirecta, cuando una norma aparentemente neutral impacta negativamente en un grupo de particular. Ejemplo, exigir requisitos laborales que incluyen un pacto de ciertas minorías. Estructural, se da cuando las instituciones reproducen desigualdades sistemáticas debido a esos históricos o culturales. Impacto de la violación social, la discriminación perpetúa desigualdades y contribuyen a la fragmentación social, económico. Limitar oportunidades de cierto grupo reduce el crecimiento económico y la presunción. Psicólogo, las víctimas pueden desarrollar problemas de salud mental como depresión o ansiedad al verse excluidas o marginadas. Vamos a hablar del acceso restringido a servicios de salud reproductiva para mujeres en Estados Unidos. Bueno, sí, en Estados Unidos hay restricciones al acceso a servicios de salud reproductiva para mujeres. Porque, bueno, tras la anulación del caso de Roe vs. Wade, esta sería Jade Roe, una mujer ya madre de 2 hijos, que estaba a punto de tener su tercer hijo, decidió abortar, ya que estas serían complicaciones más adelante y podría llegar hasta la muerte, así causando que su contraparte Wade la denunciara con la fiscalía, causando un revuelo totalmente, y así causando que ahora en Estados Unidos esté totalmente prohibido en algunas partes abortar.
y en algunas otras partes se han establecido sanciones civiles y penales para los profesionales de salud que hagan estos abortos, ya sea doctores. Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha establecido o expresado una preocupación por la restricción al aborto, ya que pueden aumentar la mortalidad materna. Sí, hay algunas mujeres que si dan a luz a un bebé, puede que ellas mueran. Y eso ha causado, al no abortar, muchas muertes de muchas madres, y quedando así los niños huérfanos sin madre. Ahora, entrevistamos a la doctora Jessica, es especialista en salud reproductiva y nos vamos a preguntar un poquito de cosas. Bueno, ya les preguntamos cosas, pero ahorita vamos a recalcar un poco sobre lo que nos habló nuestra profesional, la doctora Jessica. Le preguntamos a la doctora Jessica cómo ha visto los cambios en Estados Unidos sobre el aborto y ha dicho que ha visto un aumento en las restricciones sobre el acceso a servicios de aborto y otros servicios de salud reproductiva. Y esto ha creado una disparidad significativa entre diferentes servicios o regiones donde algunas mujeres tienen acceso limitado o nulo a estos servicios esenciales. Y aquí le preguntamos también si hay alguna clave, las barreras. Hay varias barreras clave que nos dijo. En primer lugar, nos dijo que las restricciones legales han implementado en gran preocupación muchas legislaturas legales o estatales y han implementado leyes que limitan el acceso al aborto, como claro está. Y algunos requisitos son sobre los padres y las restricciones cuando se pueden realizar los procedimientos, además de la falta de proveedores en ciertas áreas, especialmente en zonas rurales. Aquí le preguntamos también qué papel juega la comunidad en este contexto. Y aquí nos dijo que la comunidad fundamental es los grupos locales donde se puede ofrecer apoyo y recursos, así como organizar campañas de concienciación de por qué es importante que la mujer tenga derecho a su salud reproductiva, de derecho a abortar. También es importante que las mujeres se sientan respaldadas y escuchadas y que se cree una solidaridad entre mujeres y aliados para ser una poderosa herramienta para generar cambios. Además, las plataformas digitales han permitido que muchas mujeres compartan sus experiencias y busquen apoyo. Aquí yo creo más que todo que esto afecta mucho a las mujeres por la falta de accesos del servicio y riesgos a su salud. Debe ser súper frustrante no poder abortar sabiendo que tú misma estás arriesgando tu vida. Eso es algo de vida o muerte. También hay implicaciones psicológicas, yo creo, como la ansiedad y en algunos casos el estrés asociado con la falta de estas restricciones, la falta de bienestar en estos casos. Y aquí le preguntamos a la doctora Jessica, ¿qué papel juega la comunidad en este contexto? La comunidad es fundamental. Los grupos locales pueden ofrecer apoyo y recursos, así como campañas también, para que las mujeres se sientan respaldadas y abrigadas sobre este tema, para que vean que alguien les está apoyando y que puedan seguir adelante. Me gustaría también enfatizar la importancia de la solidaridad, la acción colectiva y que cada voz se una al activismo social a nivel local para hacer un cambio real para todas esas mujeres que sufren de esto. Resumen de la nota y entrevista con representante de organización LGBTQ. El acoso escolar a estudiantes LGBTQ
en México es un problema muy grave que viola sus derechos fundamentales como el acceso a la educación y la protección contra la discriminación. Los datos actuales muestran que la homofobia y la transfobia siguen muy presentes en escuelas mexicanas y esto afecta de una manera muy negativa la salud de los estudiantes y también puede llegar a afectar de gran manera el rendimiento académico. Un informe de la UNESCO destaca que el 75% de los estudiantes LGBTQ en México ha sufrido acoso verbal, mientras que el 66% de los estudiantes trans ha sido víctima de acoso escolar. Esta violencia incluye insultos, agresiones físicas y psicológicas y en algunos casos ciberacoso, lo que genera altos niveles de ansiedad, depresión y un mayor riesgo de abandono escolar. Estos jóvenes tienen el doble de probabilidad de faltar a la escuela debido a la violencia y rechazo que experimentan. La gran falta de inclusión y apoyo en el entorno escolar exacerba esta problemática. En algunos casos extremos, el acoso ha llevado a tragedias como el suicidio de jóvenes víctimas, como se vio en casos recientes en Jalisco, Sonora. Uno que les podría decir es donde un joven de 20 años llamado Jorge Alejandro se quitó la vida en septiembre de 2023 tras ser víctima de acoso escolar debido a su orientación sexual. Este caso ocurrió en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos CECIT, donde Jorge había reportado a sus padres que un profesor lo humillaba de una manera constante por su orientación sexual. A pesar de haber comunicado el maltrato, las agresiones continuaron hasta que Jorge tomó la trágica decisión de suicidarse. Las autoridades ejecutivas y de salud pública han tratado de tomar medidas, pero aún queda mucho por hacer para garantizar ambientes seguros y libres de discriminación para los estudiantes LGBTQ en el país. El acoso hacia los estudiantes LGBTQ genera un estrés crónico, lo que hace desencadenar muchos trastornos como la depresión, la ansiedad y muchos problemas de autoestima. La exposición constante con insultos homofóbicos o transfóbicos que te excluyan y en dados casos la violencia hace que vayas perdiendo confianza en ti mismo y el sentido de tu valía personal. Según estudios psicológicos, las víctimas de acoso escolar presentan tasas más altas de pensamientos suicidas y autolesiones, particularmente en el grupo de jóvenes LGBTQ, quienes ya han enfrentado mayor vulnerabilidad debido a un gran estigma social donde lamentablemente aún no se les acepta y no está bien normalizado. Buen día, mi nombre es Alison Izquierdo y yo hablaré acerca de la violencia sexual y doméstica que sigue siendo lamentablemente una realidad alarmante en nuestro país, México. Con la frecuencia con la que se dan estos casos, se puede decir que cada 4 minutos una niña o mujer es violada, pero solo una fracción de estos casos llegan a las autoridades. Hoy exploraremos las causas de esta impunidad y las violaciones de derechos humanos que enfrentan las víctimas. Como ya se dijo, son muy frecuentes estos casos. Sin embargo, solo una pequeña parte de estas agresiones son denunciadas. De estas denuncias, aún menos resultan condenadas. Este poco registro no solo oculta la magnitud del problema, sino que perpetúa la impunidad que se le da a estos casos, que son muchos y son muy alarmantes. Las víctimas de violencia sexual y doméstica enfrentan múltiples violaciones de sus derechos fundamentales, como el derecho a la dignidad humana, las amenazas, insultos, amenazas y por parte de funcionarios demuestran un desprecio absoluto por la dignidad de las víctimas. Otro derecho que no es respetado de ellas es el derecho a no ser discriminadas. Las actitudes de recelo y apatía hacia las víctimas reflejan una discriminación sistemática y realmente indignante. Otro derecho es a un juicio justo. La falta de condenas
y la inadecuada respuesta judicial violan el derecho a una justicia imparcial. Aquí entra lo que podemos mencionar ahora, que es algo más actual, la nueva, por así decirlo, pues sí, la nueva reforma judicial, ya que pues, en el pasado, o así se estima, que en tiempos pasados los jueces eran puestos por los mismos gobiernos, los cuales pues sabemos son corruptos, tienen fama de ser corruptos. Pero ahora la ciudadanía va a poder tener derecho a votar por quién quieren poner ahí de manera democrática. Esto va a ayudar bastante a que se haga una justicia imparcial en cualquier tipo de casos. Otro derecho que es violado hacia las víctimas de violación es el derecho a la salud, donde pues ignoran a las mujeres que buscan interrumpir un embarazo como consecuencia de una violación, vulnerar su derecho a la salud e integridad física, ya que pues es su propio cuerpo. Otro derecho es el derecho a la igualdad ante la ley, la minimización de la violencia contra la mujer y la falta de implementación efectiva de leyes existentes que perpetúan la desigualdad. Aquí la corrupción y los crímenes que pues se han ido manejando en varios gobiernos pasados, lamentablemente también pocos ahorita, pero por lo menos han ido bajando más un poco. Ahora, la impunidad en casos de violencia sexual y doméstica en México se sostiene de 3 pilares: bajo nivel de denuncias por parte de las víctimas, ya sea por miedo, estigmación, desconfianza en el sistema también, o incluso amenazas de los propios agresores. Otro pilar que se le puede llamar de la impunidad es el marco legal inadecuado. Las leyes actuales no protegen suficientemente a las víctimas ni castigan adecuadamente a los agresores. Afortunadamente, pues esto ha ido cambiando un poco con el paso del tiempo. Otro pilar es la implementación laxa de las leyes, incluso cuando existen leyes y su aplicación es insuficiente. Para las víctimas que buscan tener justicia a veces muy fuerte, por así decirlo, y pues les parecen las sanciones insuficientes para el daño que les causaron a ellos, porque no nada más es el daño físico, sino también el daño psicológico. Bueno, entre otros factores se refuerzan mutuamente, creando un ciclo difícil de romper ante esta impunidad, lamentablemente. El sobreregistro de la violencia doméstica y sexual no solo distorsiona las estadísticas oficiales, sino también minimiza la percepción pública del problema. Las encuestas gubernamentales indican que solo una fracción real de los casos que se reportan, lo que pues dificulta la creación de políticas efectivas. Por ende, se dan todas las marchas feministas que pues hemos visto a lo largo del tiempo, que cada vez van tomando más fuerza esos movimientos. Y a pesar de pues algunos avances legislativos a nivel federal, como la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, y pues ahora la nueva reforma que se va a implementar en el nivel judicial, y la enmienda de la Constitución para prohibir la discriminación, la respuesta estatal pues sigue siendo, podemos decir, que casi insuficiente, y el federalismo mexicano delega gran parte de la responsabilidad a los estados, muchos de los cuales carecen de las políticas y recursos necesarios para enfrentar la violencia de manera activa. En México, la violencia de género sigue siendo una realidad devastadora, con 10 feminicidios diarios según datos oficiales. Esto representa un aumento del 15% en comparación con el año anterior, totalizando más de 1.800 casos en los primeros 6 meses del año. La impunidad y la falta de políticas efectivas para proteger a las mujeres perpetúan esta violencia.
Expertos en derechos humanos destacan que la violencia de género es un problema estructural que requiere una respuesta integral del Estado para abordar sus causas profundas y proteger los derechos de las mujeres. Esta situación urge a tomar medidas urgentes para erradicar esta violencia y garantizar la seguridad y la violencia de las mujeres en México. Únete a la lucha por la igualdad y la justicia. Es hora de tomar acción para proteger y promover los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQ+. Educa a tu entorno sobre la importancia de la igualdad de género y la no discriminación. Apoya organizaciones que trabajan para erradicar la violencia de género y la discriminación. Participa en eventos y manifestaciones que promuevan los derechos humanos. Denuncia actos de discriminación y violencia en redes sociales y en tu comunidad. Contacta a tus representantes políticos para exigir políticas que protejan los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQ+. Juntos podemos construir una sociedad inclusiva y respetuosa para las personas. Actúa ahora para proteger los derechos humanos y promover un futuro igualitario. La violación del derecho a la igualdad y no discriminación representa una grave vulneración de la dignidad humana, perpetuando desigualdades que afectan tanto a individuos como a grupos sociales. Este tipo de violación no solo limita el acceso equitativo a oportunidades, recursos y servicios esenciales, sino que también socava la cohesión social al reforzar prejuicios y exclusiones sistemáticas para combatir estas prácticas. Es fundamental la implementación efectiva de marcos legales, políticas públicas y políticas inclusivas y estrategias educativas como que promueven una cultura de respeto y diversidad. Solo mediante estos refuerzos coordinados se podrán garantizar una sociedad más justa en la que todas las personas puedan desarrollar su potencial en condición de desigualdad. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por haberme escuchado. Su tiempo, atención y disposición para comprender lo que tenía que decir significa mucho para mí. No siempre es fácil encontrar a alguien que esté dispuesto a escuchar de manera genuina y por eso valoro profundamente su gesto. Gracias. Los derechos humanos no solo protegen a los individuos de abusos, sino que también promueven sociedades más justas y pacíficas. En conclusión, me gustaría mucho que vieran y se haga conciencia del acceso a la atención que se necesita y se merece. Por último, quisiera agradecer por escucharnos. Esto sería todo. Y muchas gracias a la doctora Jessica por ayudarnos y darnos conciencia. Y también es muy importante informarse y ver acerca de estos temas que pueden ser para la mayoría no importantes, pero para algunas personas es bastante difícil afrontar por estas cosas, y es por eso que vamos a dar poco a poco conciencia y para hacer un cambio real en la sociedad y que podamos avanzar y crecer como persona. Muchas gracias. La impunidad en la violencia sexual y doméstica en México es una crisis de derechos humanos que requiere atención urgente. Es fundamental fortalecer el marco legal y garantizar que la implementación efectiva de las leyes y derechos de las víctimas pues fomenten una cultura de apoyo, de respeto hacia cualquier persona afectada, porque no nada más se afectan a las víctimas, sino también queda un gran golpe para los familiares que rodean a esa persona. Y pues solo así, con una cultura de apoyo, con una cultura más incluyente hacia el género femenino, podremos avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. Exige su justicia, no te quedes callada. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su atención y compromiso con la defensa de los derechos humanos. Hoy hemos abordado temas críticos que afectan a las mujeres y la comunidad LGBTQ+. Recordamos que la igualdad y la justicia y la dignidad son derechos fundamentales de todos y que nuestra lucha colectiva es esencial para construir un mundo más inclusivo y respetuoso. No olvidemos que cada acción, cada voz y cada gesto cuenta. Sigamos trabajando juntos para proteger y promover los derechos humanos, porque la igualdad es un derecho, no un privilegio, y la justicia es nuestra responsabilidad. Gracias por unirnos a esta lucha.